Hola, muy buenas tardes. Hoy tenemos unos invitados muy especiales aquí en el canal. Hoy nos toca hablar un poquito de educación asistida con animales, una parte de las intervenciones que no siempre son las más conocidas. Normalmente tendemos a pensar en terapia asistida y muchas veces pues, nos olvidamos de la parte educativa, ¿no? que es muy importante, que hay muchos profesionales llevándola a cabo. Y bueno, hoy tengo a tres de ellos aquí conmigo. Voy a pasar a presentárosles. Tengo aquí, en primer lugar, por orden como os tengo en la pantalla, a Juan Gómez. Muy buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. Bueno, Juan Gómez es fisioterapeuta pediátrico, es investigador. Actualmente estás trabajando en el Colegio Fernando de Arce, en un colegio de educación especial. Eso es. También trabajas en la Universidad de Gimbernat. Y bueno, llevas más de 20 años haciendo intervención asistida con caballos, con burros. Bueno, estás un poquito especializado sobre todo en trabajo con niños Ujú. y bueno, pues no solo desde un punto de vista científico, sino también un poco experimental, ¿no? Experimental. Sí, sí, sí. Es una actividad que ha ido bailando desde lo puramente educativo con el refuerzo un poco de evidencia científica y espero poder aportar en esta charla un poco mi experiencia. Pues seguro que sí. Bueno, seguido os presento a Verónica Fernández. Muy buenas tardes, Verónica. Hola a todos. Verónica es psicóloga general sanitaria, es fisioterapeuta sistémica familiar y de pareja. Y bueno, en la actualidad pues estás trabajando en el ámbito con menores, con las familias, Ujú. trabajas con diversas entidades y bueno, estás haciendo un montón de proyectos de intervención asistida con perros y con conejos, con cobayas, que bueno, luego te preguntaremos un poco sobre ese tema. Y bueno, hace un par de añitos, ¿verdad?, que trabajas con Apetece Sí, y, y como dato curioso, pues también quiero remarcar, bueno, que estuviste muchos años viviendo en Italia y que, bueno, que empezaste ahí un poquito a trabajar la SIA y que espero que luego nos cuentes un poquito de esa experiencia italiana. sí, sí. Cuando estuve viviendo en Italia, pues experimenté el mundo de las IAS y me enamoré de este mundo. Y sí que es verdad que en Italia existe unas líneas guías, existe un reconocimiento por el Ministerio de Sanidad y podemos decir que ellos están un poquito más avanzados en este campo que nosotros. Pero tenemos mucho que hacer aquí y por eso estamos haciendo estas cosas. Bueno, y por eso estamos aquí, efectivamente, para dar un poquito de visibilidad, de difusión a todo este trabajo que grandes profesionales como vosotros pues estáis haciendo día a día. Bueno, y por último, y no menos importante, en el puesto de abajo de la imagen tenemos a Ana María Riaño Galán, que es doctora en psicopedagogía, maestra de educación especial, eres técnica y experta en intervenciones asistidas con animales, llevas casi 30 años en un centro específico, en el Fernando de Arce, que eres compañero de Juan, ¿verdad? Sí, Y llevas desde el 2012, también ya un porrón de años, trabajando en intervenciones asistidas con animales desde la asociación Apetece, la cual tengo que decir pues que ahora mismo eres la presidenta, estás presidiendo y bueno, pues un placer volver a tenerte aquí, Ana. el placer es mío porque ya sabes que a mí me encanta. Además, hoy tengo la grandísima suerte de estar con tres personas fantásticas a las que además considero amigos y entonces eso pues ya eh, le acaba dando el placer mucho mayor a la reunión. Genial. Bueno, y ya para terminar, pues me presento. Hoy me ha tocado ser el conductor, el moderador de este pequeño debate. Yo soy Juan Radecampo, soy adestrador canino, soy técnico en intervenciones asistidas con animales y, bueno, entreno perros de asistencia, soy instructor de perro señal. Bueno, vengo del mundo del perro y estoy un poquito pues, enfocado en esa labor social del perro, ¿no? Y poquito más. Bueno, hoy como os comentábamos, la idea es hablar de la educación asistida con animales. Para mí, o por lo menos para mí, no sé qué opinaréis vosotros, pero es a menudo una gran olvidada, ¿no?, dentro del mundo de las intervenciones. Entonces sí que os quería preguntar un poquito, a ver cuál es vuestra visión desde vuestros puntos de vista profesionales, porque yo entiendo que cada uno también tocáis unos palos diferentes. Juan, por ejemplo, trabaja más con équidos,
Ana y Vero estáis trabajando con perros, con cobayas y con conejos, que no es tampoco muy habitual y que me gustaría que me contarais un poquito al respecto. Pero bueno, la idea es que nos contéis un poquito desde vuestro punto de vista, tanto profesional como experimental, cómo desarrolláis o cómo veis la educación asistida con animales en este momento particular del COVID y en general, ¿no? Entonces, si queréis, Ana, podemos empezar contigo. Yo tengo una pregunta muy particular para ti. Bien. Y yo sé que es que hace muchos años tú ya lograste introducir los animales, ¿no?, dentro de las aulas. Esto no es fácil y creo que fue el primer centro de Cantabria, si no me equivoco, que introdujo animales dentro de las aulas como un apoyo educativo. ¿Cómo conseguiste hacer todo esto? Pues mira, tienes razón. Fuimos el primer centro educativo que utilizó un recurso muy particular, como eran los animales, y la verdad es que eso se ha conseguido gracias al apoyo, pues, de mis compañeros y también del equipo directivo que de alguna manera, pues, apoyó esta iniciativa. Cuando se plantea esto en un centro del que además yo era profesora, pues hombre, al principio mis compañeros decían, pues estupendo, tú ya conoces a los alumnos y bueno, pues si introduces al animal, como que yo lo iba a hacer todo. Entonces a mí me tocó explicarles que no, que yo si llevaba los animales hacía la labor de técnico con el animal, en este caso con perros, porque cuando empezamos en el 2012 yo empecé con un perro de aguas y a día de hoy, pues aparte de los perros, por culpa de Verónica, tenemos también una cobaya y un conejo holandés enano, ¿no? Entonces, a lo que iba, tú explicas eso y claro, si yo tengo que hacer la figura de técnico, necesitaba que mis compañeros hiciesen la labor de especialistas. Fueron básicamente los logopedas y fisios los que sí que vieron que podía ser un recurso complementario a la labor que ellos hacen y entonces se empezó con ellos. Ellos son los que marcan los objetivos que se van a trabajar. Claro, yo intento ajustar el entrenamiento de los animales a sus necesidades, ¿no? A lo que ellos quieren que hagan. Yo recuerdo, Juan, hace unos años cuando decía, pues estaría bien que fuese el perro el que le ladrase al usuario, al chico, para decirle, pues por ahí no está bien, que no era con idea de reñirle ni nada por el estilo, sino que el propio animal pudiese decir si sí o si no, con lo cual me tocó pues enseñarle a ladrar a la orden y ese tipo de cosas. Pero de todas formas, vamos, Juan me puede parar cuando considere, ¿no? Porque hemos trabajado juntos. Ahora yo colaboro pues con otro fisio y con otros logopedas. Claro, una vez entendido esto, eso se aprobó en un claustro, se hizo un proyecto, ¿vale? En principio fue un pilotaje, fue un proyecto piloto, funcionó bien. Y al año siguiente, pues como que se metió ya en el proyecto educativo de centro, el proyecto curricular, se aprobó en claustro y a día de hoy, varios años después, hay un proyecto de intervención asistida con animales en el centro que incluye pues la parte que lleva Juan más la de los perros e incluso con pájaros que lleva otro compañero y tal. Y igual que se hace un proyecto, también se hace una memoria a final de curso. O sea, que digamos que está ya dentro de la rutina diaria del centro. Y te puedo preguntar, ¿qué consideras tú, qué ha supuesto para tus alumnos este cambio? Para mis alumnos, bueno, mira, yo haría una distinción ahí. Por una parte están los alumnos, los de mi clase, o sea, que ellos hacen la figura de ayudantes. Dentro de las sesiones de intervención hacen la figura de ayudantes. Entonces, colaboran con el tema del material, con los propios animales, con los compañeros que en ese momento están haciendo de usuarios. Entonces, para ellos ha supuesto pues
una autoestima tremenda porque ellos son, es que no sé, hay que vivirlo eso, explicarlo es ellos complicado. Son parte activa de lo que estáis haciendo, lo llevan a cabo, se sienten protagonistas, partícipes y claro, eso tiene que repercutir lógicamente en su autoestima, lógicamente, ¿no? Por supuestísimo. Y luego además, no sé, escuchar a un chico decirte, oye, mira, he visto esto, ¿qué te parece si lo utilizamos en las sesiones con fulanito de tal? Claro, que un chico sea capaz de pensar en un compañero que tiene más limitaciones o ha encontrado algo, o ha pensado una actividad, eso de verdad no hay palabras para expresarlos porque es la esencia de la educación, de lo que nosotros defendemos. Y luego, para los chicos que están recibiendo esa intervención, pues yo creo que se les está ofreciendo un recurso que es muy motivador y no sé, igual eso mejor lo puede explicar Juan, porque él está viendo esa otra parte. Sí, Juan, te damos la palabra. Si me dejáis sí. Que interrumpa un poquito. Yo especificaría que los alumnos de Ana están en un nivel de formación profesional básica. Entonces, ellos están haciendo competencias de tipo prelaboral en su formación genérica. Y la formación que hacen durante la terapia asistida con animales o la intervención con animales es como de ayudante de Ana, que es la que lleva esa parte, ¿no? Del comportamiento de los animales. Y están dando una actividad a alumnos con pluridiscapacidad. Entonces, todos son alumnos del colegio, pero la forma de participar en la actividad y los beneficios que recogen están diferenciados. Entonces, me parece que es interesante eso también para comprender un poco más hasta qué punto está imbricada dentro de la actividad general del centro este tipo de intervención. Por apuntar esto, Ana, si te parece bien. Sí, yo encantada, porque ya te digo que además muchas veces la visión con la que yo enfoco un tema puede ser muy diferente del que lo está viendo desde otra perspectiva. Entonces siempre es enriquecedor que se aporten cosas. Claro. Estupendo. Oye, Vero, te quería preguntar a ti también. Llevas 2 años que regresaste a España y entre este tiempo has iniciado un montón de proyectos, que me consta, pero quería preguntarte un poquito pues, por esos proyectos de un poco de corte más educativo. Has trabajado con menores, con las familias. ¿Qué crees que les aporta la SIAA desde un punto de vista psicológico, terapéutico? ¿Cómo lo ves tú esto? Sí, por ejemplo, a diferencia de lo que estaba diciendo mi compañera Ana, estamos haciendo proyectos en centros educativos ordinarios, entonces es un contexto diferente, donde la educación asistida no se conoce muy bien y entonces el proyecto se presenta a través de una subvención o de una solicitud del AMPA, de la Asociación de Padres. Entonces, para hacer un poco de contexto, ¿no? El primer paso que nos toca hacer es un poco explicar qué es lo que hacemos nosotras y qué es lo que podemos hacer. Entonces, nos tenemos que reunir con el director del colegio, con el profesional que va a trabajar con nosotras y ahondar en lo que es la educación asistida con animales. Les podemos dar ejemplos de proyectos que se pueden realizar porque yo me doy cuenta que el concepto todavía no está muy dentro. Claro, eso es lo que yo te quería preguntar, Vero. ¿Cómo les explicas tú a las familias en qué consiste la educación asistida, en qué les va a repercutir, cómo puede mejorar su situación? ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo le explicarías tú a día de hoy a alguien qué es la educación asistida? Pues mira, yo creo que vamos a utilizar una imagen, que yo creo que las imágenes nos ayudan mucho a entender las cosas. Todos tenemos presente la imagen del iceberg que nos puso en la cabeza Spencer. Sí. Entonces, podemos entender que nosotros tenemos muchas habilidades y competencias que están sumergidas. Hay otras que son muy visibles, ¿no? Si yo soy muy capaz de hacer tartas, haré tartas a todo el mundo. Pero hay cosas que tengo escondidas y que me cuesta sacarlas, ¿no? Y entonces, a lo mejor el animal va a ser el facilitador que haga emerger esas habilidades y competencias. ¿Vale? Entonces,
si tengo un instrumento tan potente, tan rápido y tan versátil, ¿por qué no utilizarlo? Claro. Y yo creo que esto lo entiende todo el mundo, ¿no? Las familias, los profesionales, cuando presentamos qué son las IAs. Y después planteamos diferentes objetivos. Por ejemplo, hemos realizado este año un proyecto muy bonito sobre educación emocional. Cuéntanos Que un yo poquito. creo que de la parte que a mí me interesa, que soy psicóloga y psicoterapeuta, yo creo que sería la base de toda relación y construcción de relaciones seguras y sanas. Yo creo que es lo que pretendemos para todos nuestros menores, ¿no? El poder tener relaciones seguras y sanas. Si no tenemos educación emocional, ahí cojea un poco. ¿Y cómo ha ido el proyecto? ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué resultados has obtenido? Porque al final esto es lo que tenemos un poquito que exportar, ¿no? Al final, el que esto tiene resultados, porque mucha gente, bueno, se queda en las sesiones, son muy bonitas, los participantes interaccionan con los animales, pero se piensan que esto se queda ahí. Cuando los que nos dedicamos a esto sabemos que tienen mucho trabajo detrás y que trabajamos por unos resultados, ¿no? Por buscar una mejora en la calidad de vida, una mejora en los procesos formativos, etcétera, de acuerdo a lo que estemos trabajando. Pero necesitamos esos resultados, ¿no? ¿Cómo os ha ido a vosotros en este aspecto? Cuando estructuramos un proyecto de EAS, marcamos unos objetivos. Tenemos unos registros que completamos al final de cada sesión y después verificamos si esos objetivos han cumplido sí o no. En este proyecto en específico, un parámetro era la cohesión del grupo, que la medíamos si los niños hablaban con los demás participantes, si metían en motor acciones conjuntas. Entonces, eso es una cosa que se puede medir. Niños que al principio de los proyectos estaban consigo mismos, no hacían acciones en conjunto, no tenían misiones con los demás. Al final del proyecto hemos visto que estos niños piensan en plural, reconocen los límites de los demás, pueden crear acciones en diferentes grados. Entonces, los objetivos sí que se ven. Claro, todo esto se lleva a cabo a través de un seguimiento de sesión tras sesión, y anotando todo lo que veis, los resultados, y luego, bueno, lo juntamos todo y hacemos un cómputo general a ver qué hemos obtenido, ¿no? Sí, se hace una memoria y se presenta otra vez a las familias y al colegio. Una cosa también que quería decir, que se piensa que esos proyectos se tienen que ofrecer a aquellos menores que tienen... que es la última oportunidad que tienen el colegio para engancharles. Sí. No se ofrece esta oportunidad a todos los menores, solamente a aquellos que tienen alguna necesidad educativa especial, algún problema de conducta. Entonces, a nosotros siempre nos llegan niños problemáticos, pero que si este recurso se ofreciera a todos, podríamos ganar mucho más tiempo. No tendríamos que esperar que este niño manifestase un problema de comportamiento. Claro. Quizás podría ser un efecto preventivo. Sí, porque otra cosa importante es que muchas veces tendemos a pensar que estos solo son para coles con diversidad funcional, pero en realidad esto es extrapolable para cualquier público. Sí. Por ejemplo, en este proyecto que te estaba contando, también un parámetro a trabajar era la autoestima. Y yo creo que se ven tantos niños con problemas de autoestima, problemas de imagen. Yo creo que esto... Que es un recurso que puede ayudar a cualquier persona, ¿no? Sí. Y lo más importante, sí, que es no farmacológico ese recurso. Por supuesto. Sí. Efectivamente. Juan, yo te quería preguntar, desde tu experiencia, porque, bueno, pues tú trabajas con caballos, con burros. En este sentido, ¿qué aspectos o por qué tú crees que la intervención asistida con este tipo de animales es un método de actuación interesante en educación, ¿no? Bueno, como decíamos antes, tanto especial como ordinaria?
Muy bien. Os comento un poco cómo fue el inicio para que veáis de dónde parto. Yo cuando empecé a trabajar en el colegio, en el Fernando Arce, ya había un proyecto para hacer esta actividad que había iniciado una compañera previa, una fisio que estaba antes que yo. Entonces, me tuve que subir a un tren que no sabía muy bien hacia dónde llevar. Así que mi primer esfuerzo fue poner un poco de orden en qué objetivo se podía trabajar en cada sesión. Ya teníamos el dinero para poder hacer la actividad, teníamos el permiso, pero no teníamos la estructura diaria de qué es lo que íbamos a desarrollar. Y hay un riesgo que a mí me parecía que era importante, y es que la actividad asistida con caballos o con burros es una actividad muy estética y muy visualmente muy atractiva, pero no puede ser eso la base de la intervención, sino que tiene que ser algo, pues como lo que estáis comentando, ¿no? Que sea eficiente, que la inversión de recursos genere una eficacia y unos resultados. Entonces, partiendo de esa experiencia, que al final se ha mantenido durante toda mi carrera profesional en el colegio, con diferentes modalidades, pero todos los cursos ha habido intervención con caballos en diferentes centros de Cantabria. Por un lado, nos ofreció la oportunidad de seleccionar qué alumnos se podían beneficiar más, y nos pasa un poco también como lo que estaba comentando la Verónica, que me gusta porque no habíamos hablado personalmente, pero sus ideas me parecen muy cercanas a las que podemos tener Ana y yo, que ya las hemos compartido muchas veces. Cuando seleccionamos a 6 alumnos para ir a una actividad como esta, sobre todo nos estamos centrando en la logística, en el transporte, en el número de caballos que vamos a poder utilizar. Pero si por nosotros fuera, cualquier alumno del centro se podría beneficiar, igual que mis hijos, igual que mis vecinos, porque se puede estructurar toda esta sesión para que los objetivos individuales de cada niño o cada escolar puedan verse satisfechos, ¿no? Luego hay que priorizar, como en todo, pero por ser positivo lo es. La diferencia entre educación especial y educación ordinaria a la hora de plantear este tipo de actividades, así como creo que una diferencia importante entre la intervención asistida con perros y la intervención asistida con caballos o con burros es la logística necesaria para poder desarrollarla. Sí. En estos 20 años han surgido ideas, pues si es bueno ir a un centro ecuestre, ¿por qué no compráis un caballo en el colegio y le tenéis allí para hacer actividad? Pero no una hora a la semana, sino 3 horas diarias. Este tipo de cosas que a veces nos van bailando, ¿no? Pues si esto es bueno, vamos a hacer todo basado en esto. Poner un poco de estructura, todo eso es complejo. En un centro de educación especial tenemos la posibilidad de poder adaptarnos de forma muy individualizada, pues porque tenemos unas ratios un poco más pequeñas que la ordinaria y tenemos varios profesionales. Esto nos da cierto margen. ¿Sería imposible hacerlo en un centro ordinario? Tampoco lo creo. Se podría hacer, sí, pero iba a requerir otro tipo de planteamiento. A mí alguna vez me ha surgido la idea de que, del mismo modo que se hace la Semana Blanca en algunos colegios para ir a la montaña o hacer algún tipo de actividad, se podría hacer la semana de actividad con caballos, porque hay, de los objetivos que hemos ido viendo en todos estos años, hay uno que es especialmente relevante desde el ámbito de la fisioterapia, y es que la postura en el caballo es una postura de simetría muy interesante. Entonces, estos adolescentes con sedentarismo, con problemas de espalda, una actividad de este estilo, algo interesante. Y luego por la motivación, también algunas de las cosas que comentaba Verónica, la motivación o la autoestima de verte encima de un caballo cuando tú estás en tu proceso de desarrollo personal. Con niños con discapacidad o niños sin ella. Bueno, son objetivos muy interesantes. Te sientes más Una alto, de las cosas que me igual. gusta a la hora de explicar este tipo... ¿Perdona? Que te sientes igual un poco más alto, ¿no? Más arriba, estás en un Claro. sitio elevado, una posición... Sí, sí. En nuestro caso, además, que los planteamientos son para los niños y para sus familias. De ver a un niño sentado en una silla de ruedas, haberle subido a un caballo con esa presencia, es genial eso, poder compartirlo. Sí. Y lo que nos gusta también es es un cambio muy potente de una silla de ruedas a un niño en un caballo. Es la potencia.
se nota incluso en la postura. Hay una postura de fuerza, con los hombros hacia atrás, con el mentón arriba. Entonces, es muy interesante el poder ser incluso testigo de eso. Una de las cosas que también me voy apuntando que van saliendo, y yo creo que es importante acentuarlas, es que esto invita al trabajo transdisciplinar y multiprofesional, en el que varios profesionales estamos intercambiando ideas de lo que vamos percibiendo, nos ayuda a coordinarnos mejor y a tener una visión de los mismos niños más positiva, porque son actividades que generan o que extraen quizá ese comportamiento positivo. Por poner alguna cosa negativa, que también me parece importante para... Sí, claro, tiene que haber cosas positivas, cosas negativas, pero sobre todo desde el lado de la fisioterapia, que es a lo que tú te ocupas, ¿no? ¿Cómo lo valoras la utilización de los caballos o los burros, en este caso, tanto a nivel positivo como si hay algún punto negativo, también es interesante conocerlo? Los negativos, sobre todo, es de las dificultades de logística, de que no eclipsen otro tipo de actividad. O sea, la actividad en el colegio o en el entorno ordinario educativo es muy importante. Esto es una actividad complementaria, pero en ningún caso sustitutoria. A la hora de la selección de alumnos, también les planteamos que muchas de las actividades que hacemos sobre el caballo se pueden hacer en otros entornos, en entornos mucho más naturales. Entonces, no dejarnos llevar solamente por lo artificial. Por un lado, porque lo más importante de una actividad específica es después generalizarla en el día a día, y por otro, porque de los 180 alumnos que tenemos en el centro, solamente 6 van a hacer la actividad. Entonces, tampoco queremos que haya una competencia de yo quiero que mi hijo le toque 2 días en un curso. Ese tipo de planteamientos hay que también definirlos, explicarlos muy bien con la familia y negociarlos con las familias. Y creo que es una aportación interesante. La diferencia radical entre actividades con perros o con cobayas o la actividad con caballos es que nosotros podemos montar al niño sobre el animal, asumiendo también un riesgo. Son 600 kilos de músculo donde estamos subiendo a un niño con fragilidad, ¿no? Adquirimos con la familia un compromiso de seguridad, pero ellos tienen que asumir un riesgo. Y sin embargo también asumen que su hijo no es de cristal, sino que necesita una serie de experiencias vitales y significativas para desarrollarse como persona. Qué importante. Entonces, yo creo que sí que lo es, porque las actividades que hacemos en el exterior, a veces hay brisa, a veces el día está un poco feo y esa frustración experiencial en el que en algún momento puede tener un escalofrío el niño, les hace también ser más fuertes, en el sentido de que el mundo no todo es cálido y es blando. Y ese tipo de idea también nos parece interesante de transmitir. ¿Y qué tipo de actividades se pueden hacer, por ejemplo, con un caballo? Cuéntanos un poquito, a ver. Yo priorizo aquellas que tengan que ver con la posición sobre el caballo. Y no me refiero solamente a la fisioterapia. Una de las cosas que he tenido la gran suerte de poder desarrollar en mi centro desde que empecé es que no troceamos al niño. No se va el cuerpo del niño con el fisio, la lengua con el logopeda y el cerebro con el psicólogo, sino que tratamos al niño en su globalidad. Y a mí me parece genial eso. Entonces, cuando yo estoy hablando de la postura del niño, yo sé que va a tener los hombros hacia adelante y la espalda encorvada cuando está o distraído o cansado. Y necesito que la psicóloga me dé alguna idea de cómo captar su atención y cómo aumentar su estado de alerta para que su postura mejore. Y no voy ni a tocarle ni voy a hacer ninguna movilización. Simplemente voy a cambiar el tipo de actividad. En algunos casos, con ese tipo de decisiones, o hacemos la actividad en el interior, en el picadero cubierto, o lo hacemos en el exterior con todos los estímulos del cielo luminoso o de los contrastes de colores y conseguimos que el niño tenga una postura más adecuada, ¿no? En algunos casos son los objetivos de los profesores con los que trabajamos. Por ejemplo, esperar el turno en niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, o con problemas de juicio social, como niños con trastorno de espectro autista. Esa tolerancia a esperar su turno y a dejar a otros antes de que le toque a él, ese tipo de componentes no tienen que ver
tanto con la postura y el movimiento, con la fisioterapia, sino con la parte de autocontrol, de inhibición. A veces es difícil saber todo lo que se ha trabajado durante la intervención. Esta es otra de las cosas que Ana con su grupo nos ha enseñado a hacer en el centro, y es que antes hablábamos que el grupo de sus alumnos actúan un poco pues como colaboradores, ¿no? Pero es que además actúan registrando con fotos, con vídeos, con apuntes, que también es un componente curricular muy importante para ellos, una información que después nosotros, los profesionales involucrados, procesamos para sacar el máximo rendimiento. Y es muy interesante esa opción. Y bueno, más o menos esa es la idea general. Sí. Luego, si queréis, vamos con más cosas. Sí, y te quería preguntar también, bueno, dentro de esos aspectos negativos que son la logística en este caso, porque no es fácil llevarte un caballo a un centro, a un colegio todos los días. Para dar cierta continuidad a unos proyectos, ¿cada cuánto tiempo tendríais que hacer las sesiones más o menos? Porque yo entiendo que para obtener unos resultados necesitarás tener varias sesiones en las que puedas ir anotando lo que vas viendo y al final hacer un conjunto. Entonces, ¿cuántas sesiones puedes necesitar? ¿Cada cuánto tiempo las podéis hacer? Teniendo en cuenta que no te puedes llevar el caballo todas las semanas o todos los días al centro, ¿verdad? Claro. Ya os digo que esa idea se ha desarrollado en algunos sitios, ¿eh? Incluso en Cataluña se probó durante un tiempo en un centro de educación especial con instalaciones grandes, pero yo creo que el equilibrio más adecuado sería 1 o 2 sesiones semanales por el esfuerzo de logística y por los costes. En discapacidad no somos o no tenemos un estrés con conseguir resultados, porque sabemos que lo que nos interesa es más la estabilidad durante años para poder ir ganando cosas o ir satisfaciendo objetivos, pero a largo plazo. Entonces, el planteamiento que hacemos nosotros es 1 sesión a la semana durante todo el curso, desde octubre hasta mayo. En septiembre y en junio solemos hacerlo, pues si este curso que viene podemos empezar la actividad en septiembre, porque vamos a estar llevamos muchas semanas sin poder hacer actividad, pues lo haríamos para recuperar. Pero la idea es, sin que estorbe demasiado la estructura general del centro, porque no puede ser un obstáculo para la educación formal, por decirlo así, las experiencias van a ser positivas y cada día, sin romper un poco la estructura de la semana, ¿eh? Entonces, lo que nos planteamos es eso, una actividad a la semana que sea o toda la mañana o toda la tarde, para poder darle realmente la estructura temporal que nos permita sacar los resultados, que no sea aquello una carrera de obstáculos. Y yo os quería preguntar un poquito también a los tres, ¿cómo vivís a nivel profesional el utilizar este tipo de herramientas? ¿En qué os ha ayudado a crecer? ¿En qué ha mejorado vuestra capacidad profesional? Pues Cuéntame un mira, poquito. Ana, cuéntame tú si quieres yo si empezar. quieres te diré que he redescubierto la educación especial a través de las intervenciones, en este caso con los perros. A mí me encanta la educación especial, siempre me ha gustado, pero yo reconozco que utilizar un recurso animal pues nos da bastante juego, es un elemento muy motivador y dependiendo de cómo utilicemos ese recurso, pues podemos conseguir implicar a los alumnos más o menos, que los alumnos se motiven más o menos, porque el recurso animal no siempre tiene que estar presente. O sea, nosotros podemos hacer materiales y podemos hacer muchas cosas que van a después a utilizarse en las sesiones y sin embargo lo estamos trabajando en tareas instrumentales. Yo qué sé, el pasapalabra perruno que utilizamos en el cole lo han hecho completamente los alumnos de mi clase. Ellos pensaron palabras, que eso implicó búsqueda en el diccionario, búsqueda por internet, lo pasaron a ordenador, o sea, se estuvieron trabajando un montón de competencias instrumentales que era con el fin de utilizarlo después en las sesiones. Entonces, yo creo que ha
ha beneficiado, o sea, a mí como profesional me ha beneficiado mucho porque me ha permitido encontrar unas herramientas diferentes y unos recursos diferentes para trabajar con los alumnos, pero también para los alumnos les ha supuesto una ventaja importante ya, porque ellos de alguna forma se han empoderado al ser parte activa en todo este proceso. Vero, ¿cómo te ha afectado esto de empezar a utilizar animales, en tu caso perros, cobayas, conejos, como herramienta, aunque suene mal esto de herramienta, pero como herramienta educativa? Como medio también. Sí. Yo os puedo comentar cómo empecé yo con las IAs. Estando en Italia y siendo psicóloga y utilizando la palabra en mis relaciones terapéuticas y viendo que no dominaba muy bien el idioma, empecé a descubrir la relación que se creaba con los animales. No hacía falta hablar perfectamente la lengua que nos unía. Había un animal que facilitaba esa relación. Entonces, el animal facilita o hace emerger el lado más animal que poseemos todos, tanto yo como profesional, como la persona, el usuario, el paciente, pues entonces a mí me abrió otros canales. Yo antes confiaba más en el lado más sesudo, más científico, más serio. Racional. Y realmente el animal lo que te trae en un setting terapéutico es frescura, es espontaneidad, es un aire fresco. Y entonces eso es como una relajación mutua que se crea, ¿no? Y esto a mí me ha permitido indagar desde una manera muy curiosa y decir así un poco infantil, ¿no? Es decir, venga, vamos a ver lo que surge, vamos a conocernos. Y eso a mí me hace ser más cercana y más libre. ¿Y os imaginabais hace muchos años que acabaríais trabajando con animales como terapeutas, como ayudantes? No. ¿No os lo imaginabais ninguno? Bueno, Juan nos ha dicho que se lo encontró un poco de sorpresa, ¿no? Pero imagino que ahora mismo no renunciarías a eso, ¿no? No, entonces hay un abordaje dentro de la intervención asistida con animales o una característica que me parece especialmente cercana a mi forma de actuar, porque yo con los niños, por alguna razón, tengo cierta distancia, no soy de hacerles demasiadas carantoñas o demasiadas, porque creo que a veces el lenguaje puede generar ruido. Entonces, procuro minimizar un poco mi actuación para no pasar por encima del niño, ¿no? Y en la terapia, en la intervención asistida con animales, una de las cosas que me gusta mucho observar es que la comunicación que se establece entre los alumnos y los animales no tiene por qué ser verbal, sino que es de otro estilo, es de actitud, es de observación y de adaptación un poco de la energía. Esa referencia yo solamente la he podido percibir una vez que ya estaba metido en la actividad, no lo habría anticipado antes y sin embargo ahora no la podría sustituir con una intervención, no sé, en gimnasio o una actividad de interacción entre fisioterapeuta y niño. Es más interesante observar la interacción entre caballo y niño, porque hay una complicidad que yo puedo modular, pero realmente el rol activo lo tiene el niño en todo momento, que es su fulcro para hacer palanca y desarrollarse, ¿no? Vamos, que al final todos los que probamos esto acabamos enamorados de ello, no solo de su funcionamiento, de por qué funciona y se obtienen éxitos, sino de cómo reaccionan las personas con las que trabajamos, ver esas caras de alegría, no tiene precio, desde luego. Creo que por eso nos enamora y creo que los que lo utilizamos ahora como recurso no renunciaríamos a ellos si pudiéramos. Una cosa que quería añadir es la complicidad que tienes con tu animal, ¿no? Que al final es tu coterapeuta. Eso de ir a trabajar con un colega de trabajo, eso es fantástico porque sabes que realmente
el peso de la intervención se reparte y unas veces él lleva el 70% y yo el 30% y otras veces se cambia ese peso, ¿no? Entonces, tener un aliado ahí que te conoce, que tú conoces, eso da una seguridad, una relajación muy buena. Oye, Vero, ya que estábamos hablando ahora, para terminar, de tu experiencia en Italia, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo allí tanto los directores como el equipo docente, AMPAs, etcétera, cómo lo han asimilado y qué diferencias hay entre Italia y en España? Bueno, en la primera que son los coles que ya solicitan los proyectos. Entonces, son los coles que buscan estos tipos de proyectos porque al ser una terapia o una educación reconocida ya tiene una valencia ya, no es como en España que todavía estamos un poco luchando por esta valencia científica, ¿no? Terapéutica. Entonces, hay muchos coles que cuando cambian el grupo de ciclo ya piden ese proyecto para empezar con buen pie ese ciclo. O sea, no existe a lo mejor ningún problema latente, no existe ninguna cosa extraña, sino que ellos quieren empezar el ciclo pues creando cohesión en el grupo. Claro, Entonces, no es como aquí que igual lo tenemos que vender, es que allí lo piden ellos, ¿no? Saben que sí. funciona, que es algo que va de maravilla y lo piden los propios centros, mientras que aquí todavía tenemos que venderlo y convencer a la gente de que esto es sorprendente que hasta las AMPAs, ¿no? decidan que una parte de su presupuesto va dirigido a esto porque quieren prevenir o facilitar a sus hijos el que el ciclo sea más armonioso, que se hagan amigos entre los compañeros. Por ejemplo, también surgen cuando llega uno nuevo al grupo. Existen momentos donde los alumnos cambian de centros por diferentes situaciones. Entonces, ahí también se pide que se hagan este tipo de proyectos que a lo mejor duran poco, no tienen que durar todo el año. A lo mejor duran 3 meses y ya está. Ya la cohesión, el buen clima se ha realizado, se han visto desde otro punto de vista, porque no olvidemos que las EAS te hace verte como alumno desde otro punto de vista, ya no eres el que no sabe leer, a lo mejor eres el ayudante número 1 del técnico, del experto, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya se puede trabajar de otra manera y con otra visión. Bueno, y ya para terminar, os quiero lanzar una pregunta a los tres y no podía ser de otra manera y dado la situación, ¿no?, en la que nos encontramos inmersos, ¿cómo creéis que va a afectar toda esta situación del COVID tanto al sector de la educación como a este sector de las intervenciones asistidas con animales? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Cómo vamos a salir adelante, volver a la normalidad? ¿Vamos a volver a la normalidad? ¿Vamos a tener que adaptarnos? ¿Cómo lo veis? Yo lo veo difícil. Lo veo difícil porque para poder volver a introducir unos animales dentro del sistema educativo, entiendo que el propio sistema educativo tiene que tener claro qué es lo que hay que hacer. Y ahora mismo estamos en una situación en la que se está barajando hasta el dar clases en un patio, entonces sí. En ese sentido lo veo complicado. Desde luego, una vez se tenga claro cómo se organiza el sistema educativo, yo creo que con un buen protocolo de actuación es un recurso más que hay que seguir teniendo en cuenta. Pero lo veo difícil por desconocimiento, no por otra cosa, ¿eh? Juan, Vero, ¿cómo lo veis? Bueno, pues yo procuro plantearme las cosas a corto plazo. Entonces, ahora creo que lo que tenemos que hacer es aportar la mayor, dentro del entorno en el que yo me muevo, de educación especial, el mayor acercamiento tanto a los niños como a las familias. Entonces, lo que he podido percibir, por ejemplo, es que los cumpleaños de los niños de infantil de mi colegio, ahora mismo las tarjetas de felicitación las está haciendo, está colaborando Ana con vídeos específicos para que esta experiencia tan extraña para ellos como es estar tanto tiempo en casa, por lo menos tengan
esa referencia de las actividades que hacían durante el periodo educativo. Creo que, por un lado, ahora terminando el curso, nuestra función debe ser la de no ensalzar tampoco, pero recoger esas ideas que hemos ido recibiendo durante el año y durante años precedentes, de cómo la actividad puede aumentar el grado de alerta, la satisfacción, el disfrute de este tipo de niños y compartirlo. Y por otro lado, a partir de la nueva normalización que vayamos viviendo, tendremos que insistir en no generar jardines amurallados en todos los entornos, en el entorno profesional, en el entorno educativo. No vamos a poder tener, creo, por lo que yo he podido entender de esta situación sanitaria, yo creo que no vamos a poder tener una garantía al 100% de ausencia de contagio, pero tenemos que ser conscientes que no podemos vivir con miedo continuamente. Entonces, tendremos que ir, pues, desde los que somos un poco especiales, por decirlo así, tendremos que decirles a la Consejería de Educación, al gran conjunto estadísticamente mucho más significativo que nosotros, que también estas actividades son necesarias para darle ese colorido a la actividad educativa. No se puede hacer una actividad educativa solamente con pantallas y a distancia y de forma digital. Tiene que haber una experiencia personal, real y vital. Entonces, bueno, sin ser imprudentes, tendremos que ir inventándonos soluciones, es mi opinión. Sobre la marcha. Ana, ¿nos querías comentar algo? Sí, al hilo de lo que estaba comentando Juan y retomando un poco antes que Verónica habló del vínculo con su socio, yo creo que una cosa importante que se genera en las intervenciones es el vínculo de los chicos con los animales. Entonces, ese vínculo que de alguna manera y dependiendo de las capacidades de los chicos se genera, es lo que permite a lo mejor que cuando se le manda a un niño de infantil una felicitación con alguno de los animales que él ha visto durante el curso en este tiempo, pues el niño sonría porque ha reconocido al animal. Entonces, yo creo que es bueno que aunque no podamos retomar las actividades tal y como las conocemos, ese vínculo que en su día se generó se siga manteniendo. Y yo creo que es de momento, a través de pantallas, como está diciendo Juan, que no es el ideal, pero la pantalla es ahora mismo la única herramienta que tenemos para mantener un vínculo que suele ser la base de muchas de las intervenciones. Sí, yo me gustaría añadir que sí que es cierto que, por ejemplo, desde Apetece hemos continuado muchos de los proyectos que ya teníamos empezados, tanto en Burgos como en Cantabria, de forma telemática. Nos ha tocado adaptarnos un poquito a las circunstancias sobre la marcha. Funciona bien, lógicamente funciona, como decía Ana, porque previamente ha habido un contacto con esos animales, se ha generado un vínculo, les han conocido y ahora siguen sirviendo de enganche incluso a través de una pantalla. Pero yo creo que si no hubiera habido ese contacto inicial y ese vínculo que ellos han podido estar presencialmente con los perros, tocarles, jugar, hacer las actividades con ellos, si no hubiera existido eso antes, probablemente ahora no tendríamos esta oportunidad de que esto funcionara. Y estamos sobre la marcha, bueno, pues sacándolo un poquito adelante, ¿no? Como bien podemos. Pero bueno, de momento parece que funciona. Y Vero, ¿tú cómo ves toda esta situación? Yo creo que después de la pandemia, bueno, la situación que estamos viviendo también ha creado un estado de estrés, de trauma, ¿no? El nivel de ansiedad de mucha gente ha subido, la insomnia se ha visto, estamos ante muchos síndromes de estrés postraumático. Entonces, el malestar ante esta situación ha crecido, los problemas psicológicos crecen, hay demandas y pacientes también quieren seguir online. Entonces, ahora también tendremos que tratar el post-confinamiento y los efectos que ha traído esto. Entonces, sí, estoy de acuerdo con mis compañeros que nos tenemos que adaptar, pero
tenemos que atender estas demandas y este malestar y hay que atenderlo y hay que trabajarlo. Y serán nuevas vías diferentes. Vero, ¿creéis que luego tendremos que trabajar en intervención con animales todos estos temas derivados del confinamiento? ¿Crees que hay una cabida para un espacio, ¿no? Para que podamos trabajar junto a nuestros animales todo este tipo de problemática que surja después? Yo creo que sí, y encima profesionalmente también me están llegando solicitudes que antes no me llegaban, sobre todo de adolescentes con mucha ansiedad, insomnia, con pensamientos muy negativos que antes no habrían tenido. Entonces, yo creo que tenemos que prepararnos para tratar las causas de este confinamiento y esta situación de alarma, que a las personas que estaban ahí les ha volcado a pasar la línea, a los que tienen problemas, pues no les ayuda para nada y yo creo que nosotros que nos dedicamos al área social nos vamos a encontrar esto. Bueno, veremos qué nos vamos encontrando poco a poco, digamos, como dice Juan, un poquito sobre la marcha, adaptándonos y, bueno, haremos lo que esté en nuestra mano, pues, por ayudar a los demás y siempre con esa herramienta tan buena como son nuestros animales, que no son solo mascotas, ¿no? Sino que son compañeros de trabajo en toda regla. Bueno, yo os quería dar las gracias por estar hoy aquí, por compartir vuestro tiempo, vuestra experiencia, pues todo vuestro saber. Es una fortuna, todo un honor contar con profesionales como vosotros. Y nada, despediros, también despedir a la gente que pueda estar viéndonos, no sin antes recordarles que se pueden suscribir a nuestro canal, que nos pueden dar un like, que nos va a encantar todo eso. Que hay un botoncito con unas campanitas que le pueden dar para que les lleguen notificaciones y así saben, bueno, pues cuando vamos subiendo material, nuevas entrevistas como la de hoy, cuentos, que está subiendo Ana un montón de cuentos que son muy interesantes, que recomiendo visitar la página, pues nuestro canal de YouTube para verlos. Así que nada, suscribiros, dar like, campanitas y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Venga, muchas gracias.